La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum Extensión Bogotá les da la bienvenida a una nueva emisión de Elementos de Juicio. La nueva ley estatutaria garantiza que la salud sea un derecho fundamental, lo que significa que a partir de ahora sea una responsabilidad suprema del Estado y que goce del amparo y la protección por parte de todas las instituciones que lo conforman. Hoy en Elementos de Juicios, expertos en el tema nos darán sus opiniones acerca de esta nueva ley que afecta en una u otra medida a todos los colombianos y colombianas. Muy buenas tardes. Para el programa Elementos de Juicio del canal Zoom de televisión, es muy importante que ustedes entren en contacto con los grandes temas nacionales y que puedan, sobre la base de la crítica y la discusión abierta y democrática, acercarse a la problemática que existe en Colombia en temas, en asuntos que a todos nos tocan, que a todos nos conciernen. Es el caso del sistema de salud, vigente desde el año 1993 mediante la expedición de la Ley 100. Hoy por hoy tenemos una nueva ley, una ley estatutaria sancionada por el presidente de la República y que ya está en vigor. Pasó por el examen previo de la Corte Constitucional y hay una serie de elementos allí en la ley que se prestan a discusión. Hay personas que están de acuerdo en que la ley modificará realmente el sistema de salud para beneficio de los usuarios, de los pacientes, de los afiliados, pero hay quienes estiman, por el contrario, que es demasiado ilusa esa ley que corresponde al sentido de un gran estatuto que rija en adelante cómo habrán de relacionarse las actividades del gobierno en materia de salud con las de los intermediarios y, por supuesto, con los usuarios del mismo sistema. Hay que decir que las leyes estatutarias fueron previstas en la Constitución de 1991 para tratar grandes temas, entre los cuales están los derechos fundamentales de las personas y los mecanismos para su protección. La salud, no se nos olvide, ha sido calificada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como un derecho fundamental y se ha controvertido bastante acerca de si acciones como la acción de tutela caben o no caben para proteger los derechos a la salud. Hasta ahora lo que podemos decir es que la acción de tutela ha sido el único mecanismo al alcance de los colombianos para lograr efectiva protección en su derecho a la salud y para prevenir situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Han sido muchísimas las sentencias dictadas por los jueces en materia de salud e inclusive ustedes pueden verificar cómo las estadísticas de la Defensoría del Pueblo demuestran que las tutelas por salud son las más extendidas en Colombia. Hay demasiadas tutelas en salud, piensa el gobierno, pero los colombianos opinan. Ha sido la tutela la única manera de lograr que muchas veces se otorgue a la persona una atención que es requerida y ordenada por los médicos de manera efectiva y oportuna. Es la tutela la única manera muchas veces de que se entregue a las personas el medicamento que requieren, el tratamiento que es propio para resolver su problema de salud, o que se apele a una intervención quirúrgica que ha sido ordenada por un médico y que el juez apenas lo único que hace es traducir esa orden del médico a una orden judicial ante la resistencia de la EPS de prodigar los cuidados que la persona requiere para proteger su salud y para prevenir los daños que se le pueden ocasionar, no solo en la salud, sino inclusive poner en riesgo su vida. De modo que el tema está a la orden del día. ¿Va a ser efectivo o no va a ser efectivo este sistema? La ley estatutaria se tramitó por parte del Congreso, posteriormente fue a la Corte Constitucional. Fue un trámite accidentado porque inclusive de la Corte Constitucional no salió directamente para la Presidencia de la República, sino que en la misma Corte se dictó un auto después de la sentencia aclarando y modificando algunos puntos que estaban contenidos ya en el fallo. Y después el presidente de la República demoró varios meses la sanción de la ley. Hoy por hoy está vigente, pero se encuentra en el plano puramente teórico. Hemos visto en los últimos días que
que no se ha modificado en la práctica nada en cuanto a la atención a los usuarios. Y precisamente por eso queremos tratar con personas conocedoras del tema de salud, con los intermediarios de salud, con instituciones y entidades que comparten y otras que critican el nuevo sistema. Queremos conversar con todos ellos para que ustedes tengan una idea real, objetiva y concreta acerca de lo que está pasando. Aquí quedamos en Elementos de Juicio con todos ustedes y con las ideas que existen en este momento en Colombia sobre el nuevo sistema de salud. El pasado 15 de febrero, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó la Ley Estatutaria de Reforma a la Salud, con la que constitucionalmente este derecho se consagrará como fundamental y no como un servicio obligatorio. Esta ley, luego de ser presentada por el Gobierno Nacional en el Congreso en el año 2013, fue promulgada luego de ser avalada a finales de 2014 por la Corte Constitucional. Con ella se pretende acabar con el paseo de la muerte, con las excusas para interrumpir tratamientos a los pacientes y con los abusos en precios de medicamentos, entre otros. Aunque se espera que desde ahora se vean los beneficios de la ley con la atención obligatoria de urgencias, el Ministerio de Salud tendrá 2 años para crear las reglas que le permitan definir cómo será la entrada de nuevos tratamientos al plan de beneficios. Estos son los principales cambios que traerá esta ley. Bueno, pues uno muy importante es corregir los defectos de la Ley 100. Fundamental es que asegura a todo colombiano protección desde el punto de vista de la salud, con las características de ser un derecho fundamental y autónomo. Yo creo que eso es lo de fondo, ¿no? Lo más importante. Por supuesto que ya en el desarrollo de la ley estatutaria tiene que haber otros cambios que garanticen una salud plena. Para comprender esta ley en toda su extensión, es necesario aclarar que el hecho de que sea estatutaria significa que se trata de una norma de rango superior a las otras leyes que usualmente se tramitan en el Congreso. Adicionalmente, esta ley aporta el marco normativo para poder cambiar en el futuro varios aspectos del sistema de salud en Colombia. Uno de los más grandes logros de esta ley estatutaria es que elevó la salud al nivel de derecho fundamental y autónomo, lo que significa que la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados paliativos deben ser garantizados bajo responsabilidad del Estado a todas las personas, sin distingo de ninguna naturaleza. Al respecto, el doctor Jaime Arias, director de ASEMI, la organización que agrupa a las empresas de medicina integral, opina. Curiosamente, los cambios no son en que hay o no derecho fundamental a la salud. Ese ya venía desde hace mucho rato en la propia Constitución, en la jurisprudencia de la Corte. Aquí simplemente se refrenda lo que ya existía, hasta el punto que mucha gente considera que no era necesaria una ley estatutaria, pero como a nosotros nos gusta tener leyes, porque la ley en Colombia es una especie de fetiche, pues se hizo esta ley y está bien. No, los cambios son en el alcance del derecho. Es decir, se amplía sustancialmente los beneficios, casi se hacen ilimitados. Ese creo que es el primer cambio. El segundo cambio de fondo es que se eliminan muchísimas de las posibles barreras que pudieran existir para no garantizar el derecho. Entre otras, la barrera financiera. La Corte dice claramente en su sentencia que, digamos, la regla fiscal es apenas un elemento a considerar, pero que no va a determinar el alcance del derecho. Y hay ya otra serie de medidas, como la autonomía médica, la atención de urgencias, etcétera, que en general son interesantes. La ley estatutaria era para ponerle límites al derecho o para ampliarlo. Como quedó, es decir, como salió del Congreso, pues se prestaba para cualquiera de las dos interpretaciones. Como sale ya de la Corte Constitucional, es una ley que definitivamente amplía
enormemente el derecho en cuanto a los beneficios que cubre el sistema y en cuanto al acceso a esos beneficios. De manera que yo diría que va en la línea garantista que ha tenido la Corte Constitucional desde hace muchos años. Pues siendo una ley estatutaria, tiene carácter de obligatoriedad, por supuesto, casi que es un principio constitucional proporcionar la salud con carácter de derecho fundamental. Además, no de cualquier manera, sino un derecho condicionado a muchos parámetros, que sea integral, por ejemplo, la salud, que no sea diferencial, que no haya varios tipos de servicios de salud. Yo creo que estos son los aspectos fundamentales de la estructura del nuevo sistema de salud que queremos nosotros los médicos. Después de varias propuestas presentadas al Congreso, un sinfín de discusiones que permitieron la construcción conjunta y de la participación de varios sectores de la sociedad, finalmente fue sancionada la Ley Estatutaria de Salud. El doctor Fernando Sánchez Torres nos cuenta cómo fue este proceso. Sí, fue un proceso largo. Yo me posesioné en la Academia Nacional de Medicina como presidente en marzo del año 2012. Desde ese momento me interesé por reunir las principales instituciones médicas para que trabajáramos mancomunadamente en el propósito de presentarle al gobierno o al Congreso una propuesta de ley que garantizara la salud con estas características. Atendieron mi solicitud todas las instituciones médicas y las voy a mencionar porque esto se llamó la Gran Junta Médica Nacional. Pongo en primer lugar a la Academia Nacional de Medicina porque nosotros lideramos este movimiento, luego la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, el Colegio Médico Nacional, la Asociación de Internos y Residentes. Nosotros nos reuníamos semanalmente y a veces con carácter extraordinario. Invitamos a personas claves en este proceso de reforma, como al procurador, a la contralora, al ministro de Salud, parlamentarios. El día 16 de marzo del año 13, fuimos a Palacio a llevarle al presidente la propuesta. Él en principio la acogió, me pareció muy interesante, tanto que en esa misma reunión me pidió que lo acompañara a la Secretaría del Congreso para radicar el proyecto con carácter de urgencia. De tal manera que este era un paso importantísimo, porque tenía ya el aval del presidente de la República, a sabiendas de que el ministro de Salud no estaba muy de acuerdo con nuestra propuesta. Luego siguió el tránsito del Congreso, a través del Congreso, que se llamó año largo, y se le hicieron reformas, adiciones a la propuesta nuestra, y luego llegó a la Corte Constitucional, la cual mantuvo los principios nuestros, que eran 14 principios, los mantuvo dentro de la manifestación que ellos hicieron en relación con la ley estatutaria. El texto que salió de la Corte Constitucional nos halagó mucho, sentíamos que nos habían respetado lo que nosotros habíamos propuesto. Sin embargo, hubo un periodo de incertidumbre que el presidente no sancionaba la ley estatutaria hasta que lo hizo ahora en el mes de febrero. También nos invitó porque consideraba que lo que él había acogido en un principio se iba a convertir ya en una ley estatutaria. Evidentemente, eso es lo que ha ocurrido. Tenemos la ley estatutaria con los cambios no sustanciales de la propuesta de los médicos. Regresamos después de este corte de comerciales.
Gracias por continuar con nosotros en Elementos de Juicio. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que al sancionar la Ley Estatutaria de Salud, se estaba partiendo en dos la historia de la salud en Colombia. ¿Será que esto se cumplirá? A pesar de que ya esta ley es una realidad, el Ministerio de Salud cuenta con 2 años de plazo para establecer los mecanismos que permitirán llegar a una verdadera reforma a la salud en Colombia. La ley estatutaria tiene que reglamentarla y la reglamentación la hace el Congreso. Claro que el ministro actual no lo ha llevado al Congreso, él ha hecho su reforma a su manera, a través de resoluciones. Ha hecho cambios importantes sin que pase por el Congreso. Yo creo que por lo menos en los próximos 2 años hay que mantener el plan, y la ley lo dice así, porque entraríamos en un verdadero caos. Si en este momento se aplicara la ley como salió, sin esa transición de 2 años, podrían entrar al actual POS o agregarse al actual POS, primero todo lo que es no POS, y segundo unos 5.000 o 10.000 tecnologías nuevas. Eso reventaría cualquier sistema. Por lo menos la ley le dio 2 años al gobierno, al Ministerio de Salud y Protección Social, para que viera cómo se iba a manejar este tema del nuevo plan. Pero algunos consideran que ya la ley está vigente y que desde ya todo para todos. A partir de la expedición de esta ley, se supone que la salud de las personas está por encima de cualquier consideración, y todas las instituciones tienen que ajustarse para cumplir con este precepto. Es decir, no pueden negarle la atención a una persona, imponerle demoras y trabas o esgrimir razones económicas para no prestarle servicios. De acuerdo con la Corte Constitucional y en armonía con la sentencia C-459 de 2008, la sostenibilidad financiera no puede comprender la negación a prestar eficiente y oportunamente todos los servicios de salud debidos a cualquier usuario. Además de recibir información y un trato digno, por primera vez se considera que los usuarios tienen deberes, como el autocuidar su salud, seguir las recomendaciones del personal, cumplir con las normas y actuar con solidaridad. Otro de los aspectos importantes es la eliminación del conocido POS o Plan Obligatorio de Salud, el cual fue reglamentado por la Ley 100 desde el año 93 y actualizado en 2009. Este ha sido para muchos uno de los generadores de la actual crisis judicial, pues debido a su estructura, obliga a los pacientes a recurrir a acciones de tutela para solicitar medicamentos, cirugías y tratamientos médicos especializados. La actual norma consagra que el servicio de salud debe prestarse de manera integral, no de manera parcial. La ley 100 tenía muchos límites. El plan obligatorio de salud que arranca con la ley 100 era más o menos el que tenía el Seguro Social, y se realizaron una serie de estudios para determinar hasta dónde podía ir el POS. Y durante muchos años el POS realmente no creció, se mantuvo congelado, digámoslo así, tal vez por falta de recursos o por temor de las autoridades a aumentar los gastos. En este caso ocurre lo contrario, el POS desde la propia ley se amplía y la Corte Constitucional ratifica que debe ampliarse, pero no solamente a los servicios de salud, sino también a los aspectos sociales complementarios de los servicios de salud. Y también hacia los determinantes sociales de la salud, es decir, a temas que son más de tipo comunitario que individual. O sea que se dejan unas cosas por fuera, pero son las que siempre se han dejado aquí y en cualquier país del mundo, los tratamientos en el exterior, experimentales, etc. De acuerdo con el documento, el listado que conformaba el Plan Obligatorio de Salud, que definía de manera explícita los medicamentos, procedimientos e insumos a los que los afiliados tenían acceso, queda abolido para dar paso a unos beneficios basados en un régimen de exclusión. Desde ahora, los usuarios podrán acceder a todo lo que necesiten para recuperarse. Solamente estarán excluidos tratamientos experimentales, los que no tienen beneficios probados, los que no están amparados por la ley, los que se prestan en el exterior y los cosméticos.
Todos los tratamientos considerados cosméticos quieren decir que son procedimientos y cirugías estéticas, insumos y medicamentos para mejorar condiciones que no están definidas como enfermedades y que en nada contribuyen al bienestar específico de la persona. Estos quedan por fuera del sistema. Sin embargo, aquellos procedimientos de reconstrucción, remodelación funcional que formen parte del tratamiento de enfermedades sí quedan incluidos, como por ejemplo la reconstrucción del seno después de una mastectomía o los arreglos funcionales y estéticos en procesos traumáticos como quemaduras. El sistema de salud no pagará tratamientos experimentales. Esto quiere decir que si los pacientes entran a formar parte de estudios, protocolos de investigación o de complementos académicos para probar la efectividad de medicamentos, procedimientos o procesos sanitarios de cualquier índole, los gastos en los que incurra deberán ser cubiertos por el titular de la investigación y no con recursos públicos. Todos aquellos elementos que no estén soportados de manera técnica o científica, avalados por las sociedades científicas o la academia, no podrán ser cubiertos por el sistema. Se respeta de manera concreta los tratamientos provenientes de las comunidades indígenas y de conocimiento ancestral, siempre y cuando sean aplicados a integrantes de estas comunidades. Todo procedimiento que tenga un referente de aplicación en Colombia o que tenga alternativas que produzcan desenlaces similares a los ofrecidos en el exterior no serán cubiertos con dineros públicos del sistema de salud. Esto queda claro para la comunidad médica científica, con el fin de evitar que ofertas de carácter comercial que se hacen desde el exterior se maticen o se modifiquen con el objeto de hacerlas aparecer como distintas. Este tema también será objeto de regulación por parte del Ministerio de Salud con el concurso de los pares científicos. Es imposible que un sistema de salud soporte la demanda caprichosa de todos los afiliados, los derechohabientes. Ningún sistema de salud en el mundo estaría en capacidad financiera de poder sostener los caprichos de los pacientes, porque la mayoría de las solicitudes que se hacen son caprichosas, es decir, incluso se van a un lado de lo que opina el médico. Ellos, pues, porque leyeron en alguna revista o en el internet, entonces quieren que les suministren lo que leyeron que había en internet. Entonces es necesario que haya exclusiones. La ley estatutaria le dio un plazo prudencial al Ministerio de Salud para que reglamente cuáles son las situaciones que deben considerarse como exclusiones. En principio figuran con los cosméticos, los de procedimientos que no están sustentados científicamente, procedimientos que se hacen en Colombia pero quieren que se hagan en el exterior. Es decir, creemos que es importante este paso que va a dar el Ministerio de Salud para que haga claridad sobre cuáles van a ser las exclusiones que contemple la nueva ley de salud. Otro punto trascendental en la nueva ley es el de los farmacéuticos y la política que se establecerá para ejercer un control sobre ellos. Al respecto, la Corte Constitucional reconoce que el regulador tiene la competencia de intervenir los precios de los medicamentos en toda la cadena productiva, no solo hasta el punto de salida del proveedor mayorista, como se estipula actualmente. La ley establece la necesidad de usar la comparación de precios internacionales, pero no prohíbe el uso de herramientas o metodologías adicionales en el marco de la política farmacéutica. La norma le otorga al Ministerio de Salud y Protección Social la competencia regulatoria. Esto significa que el Ministerio tendrá liderazgo en la regulación, pero sujeto a las buenas prácticas de intersectorialidad que operan actualmente. Bien, eso es otro asunto muy importante que contempla la ley estatutaria. Es regular el mercado de los medicamentos, porque una de las arterias rotas de la ley 100 era precisamente esa, el abuso que se hizo del sistema de salud para imponer medicamentos a unos precios escandalosamente altos. Es decir, la industria farmacéutica estaba saqueando los recursos de la salud. Y la ley estatutaria
establece que habrá regulación del suministro de medicamentos en todo sentido, en la compra y el suministro a los pacientes, porque esa es otra cosa, ¿no? Que mientras no eduquemos a los pacientes, siempre el servicio de salud será mal manejado, mal usado. Bueno, la industria farmacéutica es muy poderosa en el mundo y en Colombia la nacional también es muy poderosa, ambas. Ellos simplemente tendrán que ajustar los mercados. Yo creo que el tema de precios de medicamentos no es necesariamente el más importante para la industria, porque si la industria nacional e internacional con esta nueva ley va a tener la posibilidad de acceder a un mercado mucho más amplio, pues ahí están las utilidades. Así los precios estén relativamente controlados, por lo menos por los estándares internacionales. Yo creo que la industria farmacéutica, la industria de dispositivos en general, pues resulta muy bien beneficiada de la ley estatutaria. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Aunque de ahora en adelante no basta solo con la atención médica, sino que se debe garantizar la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y la paliación de una enfermedad, y estos beneficios no pueden ser fragmentados o suspendidos, existen otro tipo de servicios denominados complementarios, como pañales, suplementos alimenticios, transporte para pacientes con limitaciones en su movilidad, que no fueron claramente definidos en cuanto a su financiación en el contenido de la ley. Bueno, la Corte considera que los servicios complementarios hacen parte de los servicios de salud. Es lo que llaman las facilidades de acceso, el transporte, luego los pañales, los cuidadores, todo esto que está creciendo enormemente en Colombia. Entonces no hay mucha claridad, ni siquiera en la sentencia de la Corte sobre lo que va a pasar. Estos servicios hoy son un limbo completo, porque no hay quien los pague. El Estado no los puede pagar, no está autorizado a pagarlos, y las EPS tampoco, porque eso no es parte del contrato de las EPS. Eso se le ha agregado a las EPS. Le dice usted, pague la ambulancia o el automóvil o el avión y el hotel, etcétera, etcétera. Entonces lo que la Corte ha venido haciendo, y los jueces en general, es a través de tutelas imponerle a las EPS el pago de estas, pero pudiendo repetir contra el FOSIGA. En este momento, después de la ley estatutaria, no sé qué va a pasar con los servicios complementarios sociales, que son cada día más grandes, ya representan un gasto muy grande en el sistema. Eso está por verse, qué va a pasar. Eso grava tremendamente al sistema de salud, pero toca incluirlo, porque la ley estatutaria habla de servicio integral. El servicio integral no es solamente que lo vea el médico y le formule, sino que tras eso vienen otros requisitos, otras necesidades que tiene que cubrir el sistema. Ahí lo importante es que no se abuse, que los pacientes tengan consideración con el sistema de salud. Al reconocer la autonomía médica, la ley estatutaria pide a los profesionales de la salud que hagan su trabajo con autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica. Los médicos ahora tendrán la capacidad para decidir qué tratamientos requieren los pacientes para restablecer su estado de salud. La ley ampara la decisión de los profesionales sobre los tratamientos de sus pacientes sin ningún condicionante. Por su parte, los médicos deberán autorregularse y serán sancionados si reciben dádivas o prebendas de cualquier origen. De igual modo, se eliminan los comités técnicos científicos de las empresas prestadoras de salud y en caso de discrepancia de tipo terapéutico, serán las juntas médicas de las redes de prestadores las únicas autorizadas para dirimirlos. La autonomía médica es un buen principio. Uno supone que si el médico es altamente calificado, idóneo, conocedor de lo que está haciendo científicamente,
pues debe tener autonomía para tomar decisiones. Lo que sucede es que no todos los médicos están altísimamente calificados. Hay una cantidad de médicos en el país, son 70.000, que terminaron hace años sus estudios, se fueron a ejercer, no se han actualizado. Entonces, ¿qué autonomía puede tener un profesional que no está absolutamente capacitado? Eso es muy relativo. A nosotros nos gusta que los médicos tengan autonomía. Yo creo que hay que respetar la profesión médica, pero siempre y cuando sea una autonomía con una responsabilidad. Cuando uno se sube a un avión, el piloto tiene plena autonomía, pero si ese piloto no sabe conducir el avión, se puede caer, y entonces por cuenta de la autonomía no va a quedar exonerado de culpa. Entonces yo creo que la autonomía es un tema que hay que discutirlo con mucha tranquilidad. Yo creo que los médicos deben autorregularse, como ellos mismos lo han planteado, pero me parece que el país no debe renunciar a que existan ciertas orientaciones, ciertas guías que le ayuden a la profesión médica. Así como el piloto tiene unas guías y las sigue estrictamente, porque es altamente profesional, altamente técnico, el médico también puede tener unas guías elaboradas por los mismos médicos. Queda protegida, según la ley estatutaria, condicionada a la autorregulación, que seamos los mismos médicos los que manejemos nuestra autonomía. Es algo también que a mí me preocupa, porque hay que emprender una cruzada a favor del buen manejo de la autonomía. La autonomía no puede ser libertinaje. Los médicos tienen que respetar las normas establecidas en el sistema y no irse por la calle del medio y decir es que yo soy autónomo y prescribir cosas que cuestan mucha plata y que no se van a necesitar. De tal manera que la autonomía se va a respetar, pero condicionada a una autorregulación inteligente y considerada. Otro punto importante en la actual situación de la salud en Colombia es el que tiene que ver con el aspecto laboral de los profesionales de la salud. No, hay que buscarla de todo el personal de salud. Eso tiene unos costos altísimos. Recordemos que el sector salud tiene más de 400.000 personas trabajando en él. Hay muchos que no tienen estabilidad. Yo por lo menos puedo decir que en el tema de las EPS que están en ASEMI no existe esa contratación a través de cooperativas. Y la contratación debe ser conforme a la ley y ojalá fueran los médicos de tiempo completo, no por horas, porque asumirían una mejor responsabilidad y las entidades que los contratan también tendrían una mayor tranquilidad. Pues también habla la ley estatutaria de mejorar las condiciones del personal de la salud, no solamente de los médicos, sino todo el grupo que constituye el recurso humano en salud. De tal manera que esperemos a ver cómo se maneja esto una vez que se vaya desarrollando la ley, pero en principio sí está contemplada la obligación de mejorar las condiciones salariales del personal de salud. Se han inventado la figura de la tercería o las cooperativas, que son intermediarios entre el personal de salud y la entidad empleadora. Para mí esto constituye cuando los médicos se constituyen en intermediarios, es la explotación del médico por el médico, que es lo más inicuo. Hay que acabar con esto. Definitivamente eliminar los intermediarios y que el trabajador directamente contrate con la empresa, ¿no? Regresamos después de este corte de comerciales. Las EPS, empresas prestadoras de salud, los hospitales, los médicos, las farmacéuticas y los demás actores del sistema tienen que adaptar su funcionamiento a la nueva norma. De no hacerlo, no podrán trabajar con el sistema de salud, pues las personas estarán afiliadas al sistema, no a una EPS. En ese sentido, ya existe la movilidad entre regímenes. Si se demuestra que al perder su trabajo una persona no tiene con qué seguir cotizando, será por el régimen subsidiado donde podrá continuar con sus tratamientos.
Sin embargo, las actuales realidades financieras del sector de la salud ponen a pensar a las EPS, pues a junio 30 de 2014, en una muestra de 130 grandes hospitales, esa deuda estaba en 5,5 billones, con el 58% de la cartera vencida. Pero si se miran cifras de la propia Superintendencia de Salud de hace un año, esas deudas pueden superar los 12 billones en toda la red hospitalaria del país y una cartera vencida del 50%. Para muchos analistas, el sistema de salud colombiano, aún con la ley estatutaria, con base en EPS, no es viable ni administrativamente ni financieramente, como tampoco desde el punto de vista de la salud de las personas. Y no es viable porque el eje central del sistema no es precisamente la salud. Es ahora más un sistema de seguros no sostenibles por la ampliación limitada del POS, preocupación ya manifestada por especialistas en el tema. Por otra parte, la ley tiene vacíos en cuanto a si se continúa o no con las EPS. Con su enredado sistema administrativo, es imposible ser eficiente debido a la cantidad de trámites que se requieren para que se lleve a cabo lo básico de un sistema de atención médica, que es atender a los pacientes con calidad y efectividad. ASEMI es la organización que agrupa las empresas de medicina integral y nos da su punto de vista al respecto. Las EPS estarán funcionando hasta que puedan funcionar. Seguimos en esto, trabajando duro. Es posible que la ley no afecte tanto a las EPS. Lo digo en este sentido, la Corte ha sido clara en que el sistema es público y que debe ser pagado por el Estado, ya sea porque tiene unas contribuciones o porque el presupuesto nacional contribuye al pago. Entonces, en ese sentido, pues las EPS estarían, digamos, exoneradas de una amenaza financiera, porque ahí estaría el Estado detrás. Entonces, la pregunta que viene es, ¿y el Estado sí va a garantizar los nuevos costos de la ley estatutaria? ¿Sí va a conseguir los recursos, que son muchísimos? Y si no los consigue, ¿qué pasa? ¿Pagan las EPS? ¿Pagan 1 o 2 billones de pesos, 3 billones adicionales? ¿De dónde lo sacan? Y ahí es donde nosotros hemos dicho, esta ley es buena, pero hay que mirar el aspecto financiero. Nada es gratuito. Uno no hace leyes gratuitas, las leyes tienen costos. Y en el tema de la salud, los costos son altísimos, aquí en Colombia y en el resto del mundo. Por otro lado, el doctor Fernando Sánchez Torres, presidente de la Academia Nacional de Medicina, tiene otra perspectiva acerca del futuro de las empresas prestadoras de salud. Este ha sido como la espina irritativa de todo el mundo, la presencia de las EPS en la Ley 100, por cuanto algunas, no todas, hicieron de la Ley 100 un negocio infame. Yo creo que hay que conseguir buenos intermediarios sanos, honrados. Para ello también habrá que ejercer una gran vigilancia sobre esas instituciones. Muchos aspiran a que las EPS desaparezcan. Yo creo que desaparecen, pero tienen que otras con funciones similares de administración con otro nombre, porque las EPS, ese nombre de causa irritación a todo el mundo, pero tiene que haber intermediarios, es decir, operadores, llamémoslo así, operadores. De otra manera es difícil organizar y poner a funcionar bien el sistema de salud. En cuanto a la salud en el plan de desarrollo, el modelo propuesto está conformado por 4 componentes: atención primaria, salud familiar y comunitaria, gestión integral del riesgo y mitigación del daño, y enfoque diferencial. Esto significa adaptar la propuesta a contextos territoriales, urbano, rural y disperso, y a comunidades étnicas y a desplazados por la violencia. Además, el gobierno propone que el Ministerio de Salud ponga en marcha las metodologías y lineamientos para la adaptación del modelo en los ámbitos de zonas con población dispersa, rural y urbana. Otra propuesta del plan busca que se unifiquen los recursos que se destinan a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Esto significa poner en marcha la creación de una unidad de gestión adscrita al Ministerio de Salud. La iniciativa señala que esta unidad administrará la plata proveniente del Fondo de Solidaridad y Garantías, más conocido como FOSIGA, y los recursos que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no POS del régimen contributivo de salud. Yo diría que el Plan Nacional tiene en salud, pues tiene unos elementos buenos, crea el sistema que se llama MIAS, o sea, un modelo de atención médica que nunca existió porque la ley 100 realmente nunca lo dispuso, le da unas funciones y le da claridad a lo que es el FOSIGA, o sea, el fondo donde están los recursos de la salud, los recursos públicos, pero en materia de buscar nuevos mecanismos y fuentes de financiación no hay absolutamente nada. Yo diría que más bien hemos cometido un error en Colombia, y lo cometió este gobierno, y es desmontar una serie de cotizaciones que venía haciendo la gente y crear el CRE, que es el impuesto, que por ahora ha habido un recaudo que permite, digamos, pagar lo que pagaban las cotizaciones. Pero como van las finanzas públicas de Colombia, dentro de un tiempo no habrá tampoco suficientes recursos en el CRE. Y entonces lo que antes venía relativamente financiado va a tener una gran desfinanciación. Yo no veo por dónde vamos a conseguir los dineros que se necesitan en la salud, habiendo tantas otras demandas de recursos, el posconflicto, la educación, etcétera, etcétera. La salud está en un gran déficit, el país no ha querido entender eso. Los colombianos deberíamos, digo la sociedad colombiana con el Estado y el sector civil, debería decir, mire, yo quiero tanto en salud, pero puedo dar tanto. Lo demás es crear una ficción, es crear una ilusión a la gente, una ilusión que puede terminar en una gran decepción sobre el sistema y contribuir a que el sistema pierda legitimidad, y sería muy grave. ¿Cuál sería entonces el balance general luego de la sanción de la Ley Estatutaria de la Salud? Bueno, en primer lugar, sentar las bases, las estructuras sólidas de un buen sistema de salud. Y esas bases son la ley estatutaria. La ley estatutaria es el marco de un buen sistema de salud. Dentro de ese marco hay que hacer muchas cosas, incluir muchas cosas, que eso es lo que se espera que ocurra en los próximos 2 años, que se vaya implementando la ley estatutaria. Eso fue lo primero, bases estructurales de la reforma. Lo otro es que la salud sea considerada un derecho fundamental autónomo, eso es fundamental. Lo otro, que el Estado sea el garante de llevar a buen término este derecho fundamental, es decir, que ofrezca servicios de salud integrales, eficientes, que causen satisfacción en el derechohabiente. Que haya unas redes de atención bien organizadas. En la actualidad no pasa eso. Hoy día el paciente lo mandan de un lado a otro porque hay desarticulación. La ley estatutaria ordena que tiene que haber una red de servicios muy bien organizada. Esto, que no haya 2 planes de salud distintos, sino uno solo. Para cualquier derechohabiente va a ser tratado de igual manera. Esto que hablamos ya de la autonomía de los médicos también es un gran adelanto. La regulación de medicamentos, la persistencia o la permanencia de los reclamos de pacientes inconformes a través de la tutela. La tutela no se elimina, la tutela se conserva, pero estamos seguros que si el plan funciona bien, correctamente, como lo hemos concebido nosotros, seguramente la tutela va a convertirse en la mínima expresión de los reclamos, porque ya los pacientes no habrá lugar a queja. Estos son los aspectos que en mi concepto más importantes de
la reforma que se está iniciando, porque no se ha terminado la reforma, apenas se dio un paso fundamental que es la ley estatutaria. Favorable, nosotros nunca nos opusimos a la ley, ni cuando salió de la Junta Médica, ni cuando la presentó el presidente Santos, ni cuando la aprobó el Congreso, ni cuando llegó a la Corte y la Corte, pero hemos mantenido una posición, digamos, de un optimismo con reservas. Si esa ley fuera financiable completamente, sería una estupenda ley, maravillosa. Pero le repito, en Colombia tenemos un fetiche por lo jurídico y por lo legislativo. Aquí creemos que los problemas se resuelven con leyes. Y no, hay unos problemas que se resuelven con leyes, pero las leyes, si no están acompañadas no solamente de recursos financieros, sino de una capacidad institucional y operativa, terminan en nada, como muchas de las leyes. En el solo tema de salud, la Ley 100 ha sido reformada como por 4, 5, 6 leyes y sigue siendo la misma Ley 100, porque esas leyes no han funcionado. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que el próximo jueves tenemos una cita con Elementos de Juicio, el programa de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá.